Estamos viendo cuáles son las armas del enemigo, esas armas que utiliza él para seducir a personas, para que lo idolatren a él y lo consideren como un Dios, para apartar de nosotros esa adoración que Dios ha puesto en nuestro corazón hacia él. Y estamos viendo cuáles son las doctrinas, la base de la doctrina de eso, de ese misticismo oriental que se consideran ellos como Dios y no como nosotros, que la Iglesia nos enseña que somos templos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, en donde la gracia, esa naturaleza divina, la recibimos en el bautismo y nacemos de nuevo por medio del bautismo y nosotros somos llamados a la eternidad para estar con Dios, pero no somos Dios, como ellos lo dicen. Y el día de hoy vamos a ver otro punto que ellos ven, que es cualquiera, dicen ellos, puede convertirse en Dios si sigue las técnicas del yoga o similares. Imagínate, ese misticismo oriental dice que cualquiera podemos convertirnos en Dios si seguimos las técnicas del yoga o similares como el control mental, la meditación trascendental. Ellos enseñan que así es como ser humano y Dios en potencia, el discípulo del misticismo oriental se va convirtiendo en maestro y creador de su propia realidad. Ellos dicen que a través del conocimiento y a través del uso de las leyes espirituales, ellos se van capacitando, van creando y van manipulando las condiciones de sus propias posibilidades en desarrollo. Y los místicos, esos místicos orientales creen que la realidad final se alcanza por un estado de conciencia superior, que con distintas técnicas esotéricas se aprende a ejercer el control de la conciencia y pasa de una conciencia individual a una conciencia colectiva, y que hay una unión mística entre esa conciencia individual con ese ser supremo, con esa potencia, esa mente cósmica. Y este es el punto en que el misticismo se convierte en magia para lograr estados de alteración de la conciencia. Y básicamente estas enseñanzas prometen a sus seguidores que a través del misticismo el ser humano puede sumergirse dentro de sí mismo para encontrar a Dios ahí a través de esas técnicas como el yoga, la meditación trascendental, el control mental. Dicen ellos que nosotros podemos sumergirnos dentro de nosotros mismos y de esa forma encontrar a Dios, y que por medio de las prácticas esotéricas va a ir emergiendo en nosotros esa identidad y esa individualidad disuelta en el Ser Supremo. Esa conciencia individual se va a ir disolviendo para irse concentrando en ese Ser Supremo, en esa mente cósmica. Y ellos van diciendo que la realidad espiritual es que las mentes que se prestan a estas prácticas son totalmente enajenadas por espíritus demoníacos que toman posesión de los autorrealizadores. Y es que lo que va sucediendo con esas prácticas es que la mente del que va haciendo esos ejercicios espirituales, la mente se presta para que esas prácticas que son totalmente enajenadas dejen ingresar espíritus demoníacos que van tomando posesión de esas personas que la realizan. Y entonces esa filosofía ocultista que está metida en el misticismo oriental y está basada en las enseñanzas de las ciencias ocultas, siempre necesita de un maestro para revelar el secreto al discípulo. Esos maestros
a través de esas prácticas, dicen ellos que le van enseñando esas ciencias ocultas para ir revelando ese secreto al discípulo, para que esa mente individual de él, a través de esa concentración, a través de esas prácticas, se vaya uniendo místicamente con esa conciencia y ellos vayan a través de ciertos mantras, a través de ciertas palabras, a través de ciertas fórmulas, a través de ciertos ejercicios, conectarse con esa mente cósmica y de esa manera ir progresando y manipulando todo ese conocimiento revelado por los demonios. Y es que esas enseñanzas y prácticas esotéricas le van abriendo las puertas a ese mundo sobrenatural de las tinieblas. Y eso deslumbra al discípulo. Cuando las personas van conociendo esas prácticas y le van abriendo las puertas a ese mundo sobrenatural de las tinieblas, van llegando a conocimientos que se asombran ellos, se deslumbran y los va convirtiendo al mismo tiempo en esclavos espirituales y les impiden alcanzar el conocimiento del único Dios verdadero. Ellos ya no van a poder encontrarse fácilmente, quedan contaminados con doctrinas de demonios, espíritus inmundos, y se necesita verdaderamente una sanación y liberación tan grande, una guerra espiritual para poder sacarlos de ese estado en que se encuentran. Y el misticismo y el ocultismo están unidos en la misma raíz e invariablemente siguen la misma meta de llevar al practicante a un camino de maldición, a un camino de muerte y destrucción del alma humana. Mira cómo este misticismo y ese ocultismo que hemos estado observando, que viene desde esas antiguas civilizaciones, tienen una misma raíz y tienen la misma meta de llevar a las personas que practican esas técnicas a un camino de maldición, un camino de muerte, un camino de destrucción del alma humana, y ahí se van quedando esclavizadas y se necesita solamente el poder sobrenatural del Espíritu Santo, ese dedo de Dios, para liberarlos. Y el día de hoy también vamos a ver cómo esa filosofía ocultista y ese misticismo oriental, ellos dicen que no existe el pecado y por lo tanto ellos no creen en la separación original entre Dios y el alma humana ocurrida en el Edén. Ellos no creen que hubo una separación entre Dios y el alma humana que ocurrió allá en el Edén con Adán y Eva. Ellos anulan de esa forma la necesidad de un restaurador de la condición perdida. Ellos, al quitar el pecado original, al quitar esa falta, ese alejamiento de Dios, de esa manera ellos están anulando la necesidad de la restauración del ser humano. ¿Te recuerdas que Génesis 3:15, el Padre, al ver que la criatura se le había ido, que el ser humano se había separado de Dios buscando otras fuentes de conocimiento, Él, en lugar de destruir a la criatura, en lugar de destruir al ser humano, lo que Él hizo fue prometer que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente antigua, que es el enemigo. Y entonces ellos, al no creer en ese pecado original, anulan así la necesidad de un restaurador de la condición perdida. Dicen que ya no se necesita un salvador. Para esa raza humana caída no se necesita un salvador. Niegan entonces la venida del Mesías ahí. Y los místicos orientales enseñan que cada persona nace en este mundo con un karma que está compuesto por las palabras kar y man. Dice que karma es una palabra que usan esos místicos y esa palabra karma se divide en dos frases, en kar y en man. Dice que kar significa una acción o un movimiento aplicado por el ser humano,
y man significa mente. Y entonces podríamos decir literalmente que karma es aquella acción de la voluntad humana por medio de la mente. Es la acción de la voluntad humana por medio de la mente. Y ellos dicen que este karma es regido por una ley de causa y efecto. Y de esa manera, que como cada acción interior voluntaria le sigue una acción exterior que ejecuta la designación tomada. Y si esa ejecución de la voluntad produjo mal a otros o a sí mismo, esto va a afectar el futuro en la próxima vida, dicen ellos. Y según esta ley, cada persona entra en una rueda de sucesivas reencarnaciones hasta purgar estas malas acciones y de esa forma quedar libre del determinismo del karma. Esta liberación se produce en el yo, que es la unión mística del yo inferior de la persona con el yo superior, que es Dios mismo, y ahí viene la palabra yoga. Y hermano, ahí donde estás entonces, con esa sintonía, sabiendo qué es lo que esos místicos orientales enseñan, de que cada persona nace en este mundo con un karma que está compuesto por esas palabras kar y man, que significa la acción de la voluntad humana por medio de la mente. Y según esta filosofía, es regido por una ley de causa y efecto. Y con esos sentimientos, sabiendo que esta ley, cada persona dice que entra en una rueda de sucesivas reencarnaciones hasta pagar estas malas acciones y quedar libre del determinismo del karma. Y esta liberación se va produciendo con ciertas técnicas. Con esos conocimientos de esas doctrinas falsas y diabólicas, para que no las practiquemos, sino que sigamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, el único camino para llegar al Padre, y que nos espera una vida eterna, en donde nosotros no necesitamos de técnicas para perfeccionarnos, sino que tenemos para ello la gracia, especialmente ahí en los sacramentos. Sigamos ahí en el corazón de María Santísima, meditando el rosario y reflexionando acerca de estas enseñanzas.